al pueblo clamando a Dios para que guarde de la mano de los filisteos. Y en el versículo 10, eso es lo que agarró fuerte para ustedes, 1 de Samuel 7:10, dice: y aconteció mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y claro, dice: saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hay un momento así en esta casa, son una casa de Samuel, y es como el Señor ha traído ese momento Ebenezer para esta iglesia, para este ministerio, para usted, Harold y Cynthia. Es a causa de cómo han cultivado la presencia y la prioridad de Dios y del Espíritu Santo. Y no solo dice que no prevalecieron los filisteos, pero dijeron, en versículo 14 dice: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Entonces, la aplicación para ustedes de lo que yo recibí son una casa de victorias, de restitución de todo perdido. Es algo promesa para ustedes dos, pues como los líderes, pero la gente que viene acá, ese espíritu, esa unción, esa marca de Ebenezer está sobre ustedes, tal como dice que Samuel fue uno que mientras él estaba ahí no tenían acceso a los filisteos. Ustedes están como pastores en esa posición, esa cobertura, es una gracia que el Señor da sobre esta casa a causa de los pastores principal, a causa de la fidelidad de ellos, a causa de cómo ellos han cultivado aún esa prioridad de la presencia de Dios en este lugar. Y es un lugar de restitución, de restauración, de victorias. Y por su fidelidad, Harold y Cynthia, el Señor me mostró 4 áreas de ensanchamiento para ustedes y este ministerio, que empiezan ahora a otro nivel. Ya 4 áreas de ensanchamiento: uno de influencia, uno de gozo, uno de provisión, uno de milagros. Entonces, influencia, gozo, provisión y milagros. Decreto en este lugar una aceleración y un aumento de esas 4 áreas como parte del Ebenezer de Dios sobre este lugar. También a partir de Rosh Hashanah, creo que es 2 de octubre, va a entrar una nueva gracia en esta casa que tiene que ver con el año nuevo en el calendario hebreo, que es, en el calendario hebreo llegamos a 5777. 5777, un año como nunca antes, y hay una convergencia en el espíritu en general, pero para ustedes especialmente es un tiempo en el espíritu de paz, descanso, reposo, no de pasivismo. Eso no tiene que ver nada con el pasivismo, pero es parte de la cobertura de Dios sobre ustedes. Un tiempo de tomar herencias. Lo había escrito, ni me había fijado, hablando, apropiándonos de nuestra herencia, pero es un tiempo de apropiar herencias. Eso escribí 2 o 3 veces, que no es pasivismo, pero pasó ya el tiempo de guerra y ahora es tiempo de cosecha y restauración y de recibir herencias en esta casa. Y para ustedes, para Harold y Cynthia, el Señor dice: tiene más gozo, diviértense más, porque vienen victorias tras victorias tras victorias personales para su familia y para esta casa. La marca de esta casa, el ADN de esta casa, el espíritu
de victoria está aquí. La última cosa que escribí, dice el Señor, grandes cosas vienen. Así que quiero declarar eso sobre ustedes en el nombre del Señor. Amén. Ahora, esta mañana quiero hablarles de cómo ser un superhéroe. Algunos miran y dicen, ¿cómo ser un superhéroe? ¿Qué es eso? Sí, Dios quiere que todos sean Superman. Tú dices, ¿dónde es la base bíblica? Bueno, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Daniel 11:32 habla de un momento cuando el enemigo está fuerte, pero dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará hazañas, aun cuando se ve en el contexto original de esa palabra, harán hazañas sobrenaturales. Será algo tremendo. Hay un pasaje bíblico que nos dice que el reino de Dios está en nosotros. Y vamos a usar una historia bien conocida, pero vamos a sacar cosas no tan conocidas de la historia. Así que no crea, cuando le digo cuál es la historia bíblica de cuál vamos a hablar, no piensa que ya sabe el relato porque no va a ir en la dirección quizás de lo que piensas. Pero vamos a abrir nuestras Biblias a 1 de Samuel 17. 1 de Samuel 17 es el relato quizás más famoso del Antiguo Testamento, el relato de David y Goliat. Pero queremos usarlo como parte de este mensaje de cómo ser un superhéroe. Queremos reconocer que Dios sí desea levantar a sus hijos, sus hijas, para creer en un Dios que es más grande, más alto, más fuerte, y un Dios que es más grande, más alto, más fuerte, como lo estuvieran cantando. Él quiere que sus hijos sean una representación de un Dios que es más grande, más alto, más fuerte que cualquier reto diabólico que está sobre la tierra. Y les digo, yo creo que saben ya el relato, pero por si acaso, para los que no saben, brevemente esta es la situación. Saúl era el rey de Israel. David solamente era un cuidador, un ovejero. Era un joven, nadie sabía de quién era él, todavía nadie sabía su potencial. Y es el capítulo cuando sale Goliat como un campeón de la casa de los filisteos, de la nación de los filisteos, y él se presenta delante de Israel y amenaza a Israel y les dice, y les reta, ¿quién puede venir contra mí? Si alguien me puede hacer la contra, si alguien me puede ganar, todos los filisteos serán sus siervos, pero si yo le mato, si yo te pego, ustedes tendrán que servirnos. Y retando por 40 días y nadie de Israel salía, vamos a ver, todos tenían un temor grande. Pero de repente llega David a la escena. Y cuando David llega, todo cambia. Y ustedes saben el relato, termina que el ovejero, el pastorcito David, con una piedrita le derriba al tremendo Goliat. Y es un día de gran victoria en Israel. Ahora, cuando hablamos de superhéroe, yo no sé si tú sabes lo suficiente de David y que piensas que quizás, wow, David era un experto en onda y a causa de eso él pudo matarle a Goliat. Pero nunca se lee ni antes ni después que David usó su onda. A lo mejor lo usó, pero no era conocido por su expertismo en la onda. Lo que sí nos dice en este capítulo 17 nos habla de que cuando David se presenta delante del rey Saúl para decirle voy a leer eso, de su capacidad de matarle a Goliat, versículo 34 de 1 de Samuel 17, David le dice a su rey Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si no lo han entendido bien, él está diciendo que este gigante le sería fácil porque él ya ha corrido más rápido que un león, lo ha golpeado tan fuerte a un león que le hizo soltar un cordero y después le mató a este león con sus manos. Eso no lo haces a menos que eres Superman. David era el Superman original. Era súper rápido, súper fuerte. Nosotros, ¿cuántos han cantado aquí? Con mi Dios saltaré los muros. Es su canción de David. Él no estaba así por la fe, lo hago. Él literalmente lo hacía. Él saltaba encima de muros y son muros de ciudades. Él lo hacía. Fácil, tranquilo. Con mi Dios, ejércitos derribar. Él solo lo hacía. Él solo derribaba ejércitos. Hay la historia en la Biblia. Él y Eleazar, uno de los valientes de David, defendieron toda una tierra de los filisteos. Dice, defendieron la tierra y lo mataron a los filisteos. Yo quiero ver eso en el YouTube del cielo también. Cómo se defiende una cosecha entre dos contra todo un ejército, no permitiendo que toquen la cosecha y al mismo tiempo eliminándole al enemigo. Tú tienes que estar haciendo algunas cosas sobrenaturales, como esas películas chinas antiguas que habían volando en el aire, no haciendo movidas, pero le estoy dando la idea. David era un sobrenatural. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó David a ser sobrenatural? ¿Nació sobrenatural o llegó a ser sobrenatural? Ahora les voy a decir, no nació sobrenaturalmente. No estaba en la cuna y podía volar fuera de su cuna. Él no solo era muy normal, pero tenía retos muy grandes de niño. Vamos a entrar a eso. Porque si David no nació sobrenatural, pero sus procesos de vida le llegaron a ser sobrenatural, quizás hay una aplicación para nosotros de cómo nosotros podemos activar el plutonio del reino que está en cada uno de nosotros. Eso es meta de esta mañana, activar el plutonio de Dios. ¿Sabe qué es plutonio? La base nuclear de bombas. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El potencial de cada persona que está aquí, Dios y tú son una mayoría en cualquier batalla. Contra cualquier cantidad de legiones de demonios, tú y él son una mayoría siempre. Es cuestión solo de activarlo. Es que el reino de Dios ya está. El reino de Dios, ese plutonio está aquí adentro suyo y adentro de mí. No lo estamos esperando de afuera que venga. Está aquí. ¿Por qué no lo manifestamos? Es que está apagado, está cerrado. El desánimo, el rechazo, insignificancia, mentiras. Ese potencial está cerrado en la mayoría de nosotros. Algunos tenemos ya un poco librado, pero queremos dejar eso completamente librado hoy día. Interesante que aquí tienen, apropiándonos de nuestra herencia, hay una llave. Isaías 22:22 dice, y le daré y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces hay una llave de David. Piensa en esta llave de oro como la llave de David. Y vamos a entrar a ver la llave de David. Y esta llave de David tiene 4 claves. 4 claves de la llave. Y eso es lo que queremos dejar con ustedes, 4 claves, porque si lo toman estos 4 claves, su vida puede ser diferente de hoy día en adelante para siempre. Ok, ahora vamos a avanzar un poco. No podemos leer todo. Hay tanta revelación en este capítulo que yo escribí un libro entero que se llama Cómo ser un superhéroe. No lo tenemos disponible para dar. Nuestra página web puede descargarlo
en español, pero no vamos a entrar en toda la revelación que hay. Este capítulo es un capítulo de tesoros de revelación. El Señor me dijo, Johnny, 1 de Samuel 17 es un capítulo aún de los últimos tiempos, es un capítulo de escatología, es un capítulo de estrategia, cómo se toma una nación. No podemos entrar en esa aplicación, pero sí queremos la aplicación para nosotros hoy día, y especialmente los 4 claves de la llave de David. Con esa llave de David se abre aún puertas que no quieren abrirse y nadie puede cerrar, y se cierra aún puertas del infierno hasta que no pueden abrirse sobre su vida personal, sobre su familia y según el nivel de influencia Dios le da. Versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca en Efes Damim. Mira, muchas palabras no fácil para decir, pero en ese versículo ya hay una clave hay una llave de la clave. Allá, aquí. Primera, no, así, 1 de Samuel 17, no sé si lo dije, 1 de Samuel 17, estamos en ese capítulo, es el capítulo de David y Goliat. Queremos notar que el enemigo, porque este capítulo también puede darnos instrucción cómo, mi tema para ustedes es cómo ser un superhéroe, pero también es cómo llegar a ser un super cero, una nada. Porque si permites que te pase a ti lo que pasó a Israel, tú puedes perder toda tu autoridad, toda tu herencia, todas tus posibilidades. Y es también cómo se pierde una nación. Pero en el primer versículo ya hay una clave. Ya los filisteos, que son de Goliat, juntaron sus ejércitos. ¿Dónde se congregaron? En Soco, que es de quién? ¿Quién es de Judá? Judá era tierra de quién? De Israel. No sé si sabían eso del relato de David y Goliat. Fuimos ahí a Israel literalmente a ver, porque algunos dicen, eso es verdad, eso de veras había David. Sí, había David y Goliat. Yo he estado en Israel, hemos visto los 2 cerros donde estaban los israelitas, donde estaban los filisteos, donde está el arroyo. Incluso tengo en mi bolsa, tengo una piedrita que salió de ese arroyo para recordarme que todo se necesita eso para pegarle a los Goliaths. Pero lo que no supe hasta que el Señor empezó a hablarme en detalle de esto, no era que de repente en un lugar neutral, que Israel y los filisteos estaban, pero que los filisteos incursionaron en tierra que pertenece a Judá. Ahora, la clave, podemos llamarlo la clave o la llave de la alabanza es número 1, no se olvida de eso. Porque el enemigo, cuando él va a levantar un gigante contra ti personalmente, primera cosa que te va a robar es tu alabanza, tu adoración. Y si empiezas a perder tierra que pertenece a Judá, el enemigo prontamente va a levantar un campeón en contra de ti. David dijo en Salmos 34, 3 y 4, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a su nombre, busqué a Jehová. ¿Y qué cosa? Y me libró de todos mis temores. Y habla después de que su rostro fue radiante. Él sabía, tenía una práctica. Él es de la tribu de Judá. David salió de la tribu de Judá y él sabía que tenía que estar en una postura constante de engrandecer a Jehová. Es bueno empezar en la casa de Dios, cantar estas canciones. Mi Dios es grande, eso es el espíritu que Dios quiere, ¿no? Mi Dios es fuerte, mi Dios es más alto, eso estaban cantando. Ese es el espíritu que queremos, pero no solo que funcione aquí en la iglesia. Cuando se canta y se entra en esa unción durante la iglesia, es para que llevemos el eco de eso al trabajo, que vivamos de lunes a viernes en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde sea, que vivamos con eso de engrandecer a Jehová, porque cuando perdemos eso, esto es lo que pasa. Los filisteos juntaron sus ejércitos para venir contra Saúl.
dice verso 2, Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ela, porque cuando el enemigo te toma tierra que pertenece a Judá, solo te queda el valle, solo te quede lo bajo, depresión, dificultad. Los filisteos estaban sobre un monte, Israel sobre el otro. Verso 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un gigante, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros, el asta de su lanza como de rodillo de telar, tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba un escudero delante de él. ¡Wow! Tanta bulla, 3-4 versículos para decir la tanta cosa que tenía Goliat. Wow, tiene esto y el peso. Y uno se hace la pregunta, ¿qué importaba todo eso? Porque al fin y al cabo ya les dije cómo termina esta historia. David con una piedrita le mata. Pero hay algo que cuando le damos tierra que pertenece a Judá al enemigo, él despierta y levanta un gigante contra nosotros. Y la primera cosa que el enemigo hace es se manifiesta y se sobredeclara más allá de lo que es. Se sobredimensiona, es la mejor palabra. Viene y hoy te voy a... grandazo, ¿no? Y nosotros tenemos aún la costumbre en la casa de Dios de hacerle caso demasiado al diablo. Y cuando vemos su armadura, todo lo que hace, hoy día somos capaces de hacer una conferencia de 3 días sobre la armadura de Goliat. De cómo quitarle su armadura a Goliat. Que representa el casco, los 6,600, el rodillo de tela. Wow, aquí. Y tenemos la idea que si le estudiamos bastante el enemigo y si logramos saber cuáles son sus áreas de armadura, que vamos a tener más autoridad. Este es otro punto, no es una de las llaves y claves, pero es súper importante. Yo recuerdo hace algunos años, yo estaba estudiándole mucho al enemigo. Yo le tenía la lista ya de todos los principados, poderes geográficos, quiénes estaban. Lo estaba estudiando bien al diablo, porque hay algo que creemos que si le estudiamos más a él, que tenemos más autoridad sobre él. Y en eso escucho al Señor decirme, Johnny, wow, tú estás llegando a ser muy experto en el enemigo. Y yo, bueno, pensaba que me está diciendo que bien. Él me dice, sigue con eso, vas a perder toda tu fe. Digo, ¿qué cosa? Me dice, no tienes tiempo para estudiarle al enemigo. Estúdiame a mí. Yo te digo lo que necesitas saber del enemigo. Engrandeced a Jehová. Mira, a lo que tú te enfocas, para eso das campo para que se manifieste en tu vida. Estúdiale a Satanás, vas a ver su operación en tu vida. Estúdiale a Dios, vas a ver su manifestación en su vida. David nunca fue un experto en Goliat. Nunca lo había visto antes. Nunca hizo ni una pregunta de su armadura, de su espada, de su casco. Él tenía 0 expertismo en su armadura de Goliat. Pero tenía 100% expertismo en quién es Dios. Ok, sigamos. ¿Están conmigo todavía? Versículo 8. Dice Goliat, vamos a llegar a la clave número 2, llave número 2. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de vosotros un hombre que venga contra mí. Como les dije el plan, si pudiera pelear conmigo, me venciere, seremos siervos, pero si yo les gano, ustedes serán siervos míos. Y versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelea conmigo. Dice, oyendo Saúl, el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No solo un poco de miedo, gran miedo. Cuando damos tierra que pertenece a Judá, dejamos de engrandecer a Dios
El enemigo va a distraernos, se va a sobredimensionar y vamos a ver que estamos enfrentando un espíritu de temor en nuestra vida. Un espíritu de ansiedad. Si tú vives bajo temor, ansiedad, si tienes tu Goliat personal, hoy día puedes quedar libre de eso también. Pero vamos a tener que aprender las lecciones de David, porque quizá ni se han dado cuenta, pero Goliat en esos 2-3 versículos que acabo de leer, él acaba de robarles la identidad de Israel. Y es la clave número 2, la clave de la identidad. Número 1, la clave de la alabanza. Número 2, la clave o la llave de la identidad. Alabanza fue número 1, identidad. Tú dices, ¿dónde robó su identidad? Les voy a repetir. Versículo 8, la mitad del verso. Goliat les dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Nadie reconoció el robo. Es un problema grande en el mundo ahora, ¿no? El robo de identidad. Nadie reconoció, solo David fue el quien cambió la narrativa aquí. Ellos no eran siervos de Saúl. David, cuando él aparece, él va a corregir este robo de identidad en el versículo 26. En el versículo 26, la última parte de 26, él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Eran siervos de Saúl o eran los escuadrones del Dios viviente? Si el enemigo logra desconectarte de tu realeza, él ya te tiene vencido. Si tu nombre es Jorge Guerra y tú eres Jorge Guerra y te tienes separado de tu identidad como hijo de Dios, entonces él ya te ha vencido con eso. Y si no has reconocido que no solamente eres tu nombre o tu familia, pero tú eres hijo de papá, Dios, el Rey de Reyes, eres realeza, vamos a notar algo de David. Esto de identidad, todo el capítulo 17, David opera de su identidad. Él está aquí, él mira todo en el contexto del reino. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y estas otras cosas que necesitas se cuidarán. Si tú no vives de tu identidad como hijo del rey, si no vives de tu identidad en el reino, tú ya has perdido la posibilidad de vencerle al gigante, al paladín que se levanta contra ti. Vamos a ver eso aún más. Otra cosa, verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, Goliat dijo, envíame un hombre que venga contra mí. ¿Se imagina quién debe salir de Israel? El gigante. Si hay un gigante en Israel, el gigante de Israel debe salir, ¿no es así? Israel tenía un gigante. ¿Saben eso? ¿Quién fue su gigante de Israel? Saúl. Dicen es de los hombros por arriba. Él es más alto en Israel. Entonces esto era algo personal también contra Saúl. Envíame un hombre. Lo obvio es, su rey, ¿dónde está? Pero Saúl temblando, ¿por qué temblando? Solo por su apariencia, porque se sobredimensionó con todo su armadura. 150 libras de armadura tenía Goliat. Y su bocón. Mira, lo interesante de Goliat es que tú puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis y Goliat no mató ni una persona. Pero tenía una boca. Les voy a. Recuerda, el enemigo roba más con su boca que en el de verdad. Cuando le creemos, libremente le empezamos a dar territorio y posesión, y claro, nos puede robar todo. Pero la autoridad lo damos nosotros y empieza cuando damos tierra que pertenece a Judá y segundamente cuando no vivimos de nuestra identidad de hijos del rey, si no buscamos primero el reino de Dios. Verso 12, todo cambia. Y David, con esas dos palabras, todo cambió.
porque y David es y Superman. Y David, hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Bueno, dice que su papá, para no leer, tomar el tiempo, su papá Isaí le envió a David, porque sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, estaban como parte de este ejército. Y le envió, les dije, lleva queso y pan. Es interesante que su papá no sabía quién era David. Su papá le envía a David. Mira, ya les dije, David es uno capaz de matar fácilmente a leones y osos con la mano, puede correr más rápido, puede saltar encima de muros, todo eso. Él cuando ve, este Goliat es fácil para él, pero nadie sabe. Su papá cree que es bueno para queso y pan para los cobardes. Porque son 40 días, dice, de este proceso. El rey es un cobarde, los tenientes son cobardes, hasta su hermano es cobarde, pero su papá dice, llévale pan y queso a los cobardes. ¿Se imagina? Viene una película que a Superman le digan que vaya y lleva queso y pan a los que están ahí temblando. David dice era el menor. Vamos a hablar de eso. Bueno, les voy a decir de una vez, el verso 14. Y David era el menor. Esa palabra menor es una palabra hebrea que significa lo mínimo y puede significar menor de edad, pero significa también el menos apreciado, el del que se piensa menos. Ahora recuerde eso porque vamos a llegar, porque estamos tratando de averiguar juntos hoy día cómo David llegó a ser Superman. Y si podemos sacar de eso algo que nos ayuda a nosotros a ser Davides y Davidinas. Ahora, quiero comprobarles, mostrarles que David, porque yo antes, mira, yo leímos estos libros de niños y teníamos estos libros que nos daban, y la idea que me había quedado en la cabeza acerca de David y Goliat es que David llega al campo de batalla y que él vea al gigante y dice, ay Dios, ¿me ayudarás a sacarle a él? Tú me ayudaste con el león y me ayudaste con el oso. Eso fue preparación para esta batalla grande. Y ay, como Dios seguramente, pero no es así de ninguna forma. David, desde el momento que él está en el campo de batalla y él mira la situación, yo les digo que desde el primer instante él ya sabe que le va a matar. Desde el primer instante, le están permitiendo que hable así. Está en nuestra tierra, tierra que nos fue dado por Dios, Abraham, a nuestro padre, de los padres, de los padres, este está en nuestra herencia y él está aquí. Y él amenazado a los escuadrones de Dios, él ya lo tenía muerto. Sabemos eso porque antes que les diga que él tiene la habilidad de correr más rápido que leones y osos y son más fuerte que la boca de leones y osos, sabe que la boca de un león es media tonelada de poder que ejerce con su mandíbula. Y David llega en el versículo 25. Bueno, hay que leer de 23, es tremendo. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, esas palabras que venía aterrorizando al pueblo de Israel. Y dice, y las oyó David. Ahora sí quedó en peligro su vida de Goliat, porque ahora los oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Ahora vamos a pararnos un momento, porque versículo 26, David habló a los que estaban junto a él, diciendo,
Mira, David no todavía dice que él tiene más fuerza que un león, pero dice, segunda parte del versículo 26, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Ya leímos esa parte, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. David, antes de decirles que él es Superman, dice, por si acaso, ¿qué va a ser la bendición que recibe el que le apague esa boca? Y le dijeron, versículo 25, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Wow, David cuando escucha eso, adentro él dice, sí, este día tendré la hija del rey como mi esposa, ya no hay tributos, impuestos el resto de mi vida, termina el día, soy millonario. ¡Wow! Porque él ya lo tenía vencido en la mente, porque él sabía la historia, la narrativa legal. Vamos a entrar en eso un momento. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Queremos reconocer que no solamente está insultando al filisteo, no es que le dice filisteo incircunciso para insultarle, es que le está reconociendo el tema legal. Esto es tierra que pertenece a Judá. Era su tribu de David. Se imagina David adentro, el plutonio del reino, en él está. Este está en mi tierra. ¿Quién es este filisteo incircunciso? La circuncisión era señal del pacto de Israel con su Dios. Y era un pacto de protección y provisión. Dice, ese es el quien tiene el peligro grande. Él no tiene pacto con Dios y está en nuestra tierra. ¿Quién es este? Ahora les voy a decir también que David no sabía todavía cómo lo iba a matar. No le interesaba. Él mataba sin armas. Él mataba a leones y osos sin armas. Él venía sin espada. No, lo único que él sabía es que le mato. No sé si le voy a dar lapos hasta que muera, tingotes en el ojo hasta que muere, le voy a patear, le tiro con piedra, le ahogo, pero muere ese gigante. Porque esto viene de la clave número 3. Él entendía la narrativa legal. Es entender la narrativa, los puntos legales. Ahora, si no están acostumbrados a pensarlo de esa forma, creo que sí. La narrativa legal, en otras palabras, lo que acabo de decirles, ese está en nuestra tierra, Dios se nos lo ha dado. Él está ahora amenazando a los ejércitos del Dios que cuida sobre esta tierra y no podemos permitir eso. Muy importante para tu propia vida, cuando tú vives del reino, cuando tu primera identidad es del reino, soy del reino, represento al reino, trabajo en el reino, estoy para aquí para el reino. Sí, tienes tu nombre personal, David siguió con su nombre personal, pero vives para Jehová, vives para Él aquí, entonces tú te portas de diferente manera. Cuando tú estás en el trabajo, cuando ves el enemigo que está ilegalmente, porque el enemigo está ilegalmente en todo lugar donde está, porque Jesús ya dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra es mía, id pues y ejercer dominio, sean Davides, encuentren Goliaths, échenles fuera. Este es un mensaje específicamente para los que han estado escuchando sobre los 7 montes. Tienes que ser un David, una Davidina para tener autoridad e influencia real en esos montes. Son 3 claves de la llave de David. 1, la llave de la alabanza. Mantente uno que está engrandeciendo siempre a Dios. Número 2, no permitas que tu identidad sea robado. Número 3, sepa la narrativa legal. En la cruz, Jesús pagó el precio para que todo lo que se había perdido de autoridad sea recobrado. No estemos andando y caminando por un lugar diciendo, ay no, pero el enemigo tiene derecho a ese lugar. No.
¿Están conmigo todavía? Ok. Ya estamos avanzando en entender un poquito, pero todavía no entendemos por qué David llegó a ser Superman. Ahora, quiero decirles un poco más. Esta es la parte súper importante. Esto llega al entendimiento de cómo David llegó a ser tan valiente, tan fuerte, tan ungido. David, esto puede ser sorpresa para algunos de ustedes, pero David, de lo que vemos de la Biblia, era un hijo ilegítimo. Si conectamos los pasajes bíblicos, podemos ver que fue un hijo ilegítimo. En Salmos 51:5 él dice, en pecado fui concebido, algo no normal. En Salmos 69:8 él mismo se declara que era el menos en su casa. Dice, fui extraño para mis hermanos. En otro lugar, desconocido por los hijos de su madre. Ni el lado de su mamá, ni el lado de su papá lo aceptaban. Les voy a sugerir incluso, y vi que por lo menos un rabino de Israel cree que lo mismo, que David era producto del incesto. Había algo muy avergonzoso de su nacimiento. Y que él era un rechazado en su casa. Ustedes, los que saben el relato muy bien de David, saben que en el capítulo 16, el capítulo antes de esto, es el capítulo donde David es ungido rey en Israel. Pero recuerden la parte importante del relato, que dice, primero 7 hermanos vienen y Samuel piensa, bueno, es esto, ni uno. Y te queda, bueno, hay otro. Y David ni era invitado a la ceremonia. Y a veces, bueno, no fue invitado porque él era el menor. No es cierto eso. Aun si ya sabemos de este capítulo 17 que tenían siervos. Si su hermano va a ser rey, por lo menos lo traerían para que sea parte de la celebración. Pero les voy a mostrar y dar la idea que David no fue ni considerado hijo. Que a lo mejor Isaí, su papá, ni lo reconocía como hijo, porque era avergonzoso la situación. Él era o hijo de una sirviente, una mamá sirviente, o era algo de, como digo, algo de vergüenza alrededor del nacimiento de David, y ni sus hermanos ni sus hermanas le querían, ni los hermanos de su mamá ni de su papá, porque él era pues, le llamaban, hay un pasaje en Salmos donde básicamente se entiende que le llamaban el bastardo. Si recuerdan, 1 Samuel 16, el profeta Samuel, y era el profeta, el único profeta, no había otro. Dice, él viene a la ciudad donde está Isaí, su papá y la familia de David. Y dice, cuando llega, los ancianos temblando, porque cuando Samuel el profeta venía, era cosa seria. Samuel era el que le había hecho rey a Saúl, pero Dios lo había rechazado a Saúl por ser uno que no cumplió con los mandamientos de Dios. Saúl había perdido su posición y Dios le había dicho a Samuel, Samuel, vete a esta ciudad y vete a la familia de Isaí y escogido uno de sus hijos para que sea el rey. Entonces Samuel les dice a los ancianos de la ciudad, les dice, bueno, calladito porque el rey no va a estar muy alegre con esto, pero yo tengo que ir a la casa de Isaí. Isaí se va a la casa de Isaí. Isaí le dice, mira, tal y cual día yo vuelvo, vamos a hacer un sacrificio, hacer una mesa, sacrificio delante del Señor. Santifique a tus hijos. Eso pueden leerlo después. Santifica a tus hijos porque uno de ellos es el próximo rey. El proceso de santificación era de horas. Se tenía que hacer lavado y perfumes y un montón de cosas. No era tan sencillo. Pero era bien claro. Uno de tus hijos es el rey. Tráelo a todos. Bueno, viene el momento, dice... Y para Isaí, wow, él viene de la familia de la casa de Boz, ¿no?
tienen dinero, son de importancia. Y Isaí, wow, esto va a ser un día impresionante para nosotros. Él decidió invitar a los ancianos de la ciudad que vengan todos, porque por fin él está recibiendo su merecido honor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él viene y dice, Samuel cuando se acerca, le llama al mayor Eliab, dice, Eliab era alto, Saúl era alto, entonces Eliab está ahí y Samuel dice, bueno Señor, ciertamente ese es el ungido, lo haré de una vez. El Señor dice, no, el hombre mira afuera, yo miro al corazón, no hagas eso. Bueno, Samuel mira, bueno, hay 6 más, debe ser uno de estos, todos esos varones son fuertes. El segundo, no, tercero, no, cuarto, quinto, sexto, séptimo, nada, no, 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 no. Ahora, cuando dice que David era el menor, si leemos, no vamos a tomar el tiempo, pero en Crónicas, en Segunda Crónicas, bueno, si le encuentro un momento, doy el pasaje, está en mi libro. Pero dice, hablando de la casa de Isaí, dice, y Isaí tuvo 8 hijos, y el séptimo era David. ¿Ya? Entonces, cuando dice que pasaron 7 hijos, y no era ni uno, significaba que uno de los hijos era menor que David aún. David no era el menor. David era el menor, esa palabra hebreo, y David era el menor, el menos de que él se pensaba menos, el menos de posición, pero no era el menor en edad. Había uno, eso es el testimonio interno de la Biblia. ¿Ok? Entonces, David no es invitado porque no es considerado hijo. Como les digo, yo no creo que sus hermanos sabían que su papá era su papá de David. Yo no creo que Isaí lo había reconocido. Entonces, cuando Samuel le dice, Isaí, tenemos un problema. Porque Dios me dijo que venga y que uno de tus hijos era el rey. Yo te dije que traigas a todos tus hijos. Tú me habías dicho que has traído a todos tus hijos. Son 7 ido uno por uno. Y el Señor dice, no, 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 no. ¿Sabes lo que me sigue diciendo Dios? Uno de tus hijos es el rey. Explícame. Un escalofrío a Isaí. Mi pecado oculto está por salir al aire ahora. Delante de los ancianos de la ciudad, la familia, y él es una crisis grande para él ahora. Voy a decir que no hay otro. Voy a decir, hermanos, ¿ustedes tienen otro? Y va a decir, no, papá, somos los únicos. Después, pero este es profeta. Yo puedo quedar muerto en 10 segundos. Pero si les digo, esto va a ser una vergüenza para mí, la familia, lo que vamos a tener. Pero él sabiamente escoge vivir. Dice, bueno, profeta, hay uno más. Y cuando lo leas en capítulo dice, y ahí está cuidando las ovejas. Le podían ver. David tiene que observarles haciendo este proceso y él ni es invitado porque no es considerado hijo. Samuel dice, tráelo de inmediato. Ni había tiempo para santificarlo. David siempre avanzado. Tráele y dice, y Samuel ungió a David delante de sus hermanos y dijo, tú eres próximo rey. ¿Te imaginas el shock en la casa? El bastardo, hay tantos jóvenes buenos. Ahora nos hace pensar aún más, ¿cómo David llegó a ser superhéroe? Porque los estudios han estudiado niveles de dolor y ha salido que el dolor más fuerte que puede experimentar un ser humano es el dolor de rechazo. Entonces David nació concebido en el pecado, nació y creció bajo rechazo, 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 un papá que no lo acepta, hermanos que no lo aceptan, rechazo, rechazo, rechazo. ¿Cómo llegó a ser él un Superman, un superhéroe? Es importante porque ¿sabe qué? Fuimos pastores por 14 años y lo que nos damos cuenta que todo caso serio de consejería,
casi siempre la raíz era un asunto de rechazo. Y realmente notamos que todo miembro de nuestra iglesia había sufrido cierto nivel de rechazo. Y que a lo mejor todos ustedes han sufrido cierto nivel de rechazo. Algunos más, algunos menos, pero lo tenemos en común. Que se ha tenido que vencer el rechazo. Y eso es la clave número 4 de David. ¿Cómo vencer el rechazo? Tratando con el rechazo. Clave número 1, la alabanza. Número 2, la identidad. Número 3, saber la narrativa legal. Número 4, cómo vencer el rechazo. Vences el rechazo y Goliat son pequeños. Yo tengo un capítulo en mi libro llamado El león del rechazo y el oso de la insignificancia. No tenemos tiempo para hablar del oso, pero era rechazado e insignificante. Hasta los ancianos de la ciudad son invitados para la ceremonia con el profeta. Él no es invitado. Él está aquí mirando, pero el profeta hace llamar y David viene y él es el escogido. Ahora, estas cosas no dicen más acerca de nuestro Dios aún que cualquier otra cosa. El Señor me mostró, voy a decirlo en forma de relato, que no queremos tomar demasiado tiempo, pero queremos entrar a la clave primordial. ¿Cómo venció David al rechazo? David siempre para mí es la persona a quien más me ha gustado en la Biblia después de Jesús, que tenía su manera de hacer. Era un valiente, vencía gigantes, tenían los valientes de David, y después todos también mataban fácilmente gigantes y hacían correr a ejércitos enteros entre poquitos. Eso me gustó, pero cuando tenía más años de edad, eso me gustó de muy joven, cuando tenía 20, 25 y más, cuando tenía mis propias pruebas y problemas. Me gustaba ir al Salmos, porque Salmos, su manera de David era tan transparente. Yo era un poco así con el Señor también. David es uno, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué mis enemigos triunfan sobre mí? Él es uno que viene transparente y da su queja a Dios. Abiertamente. Pero siempre antes que termine el capítulo, él está, pero tú eres mi torre fuerte. Tú eres el que levantas mi cabeza. Tú eres mi refugio. Y cuando su espíritu no quiere llegar ahí, en medio capítulo, dice, bendice, oh alma mía, a Jehová. Le obliga a su alma, bendícele, engrandézcale. No pierdes tu Judá. Y esa forma de hacer, yo creo que él empezó aún de muy joven, porque siento que el Espíritu me mostró que David a lo mejor era un joven muy amargo. Cuando usted recibe ese tipo de rechazo, es muy descomún que salgas de eso sin las marcas del rechazo. Y yo creo que David, a los 3, 4 años de edad quizás, él empieza a reconocer algo diferente acerca de él. Un día, mamá, ¿quién es mi papá? Se da cuenta que todos tienen papá, él no tiene. Y creo su mamá le dice, bueno hijo, eso es algo bien complicado. Y creo que cada año que pasa, David llega a saber lo complicado que es, más de la complicación. Y él llega a los 9, a los 10, a los 11, a los 12. Sus hermanos se burlan, todos se burlan, no le quieren nada de ningún lado. Él es es vergüenza. Como digo, quizás producto de incesto. Él es la vergüenza de toda de la familia expandida, digamos. Y llega 11, 12, 13, se da cuenta, no tiene herencia, no tiene futuro, lo tienen de ovejero, él no tiene sus sirvientes de él, ellos sí lo tienen, no tendrá futuro. Y yo creo que en uno de esos, él está cuidando las ovejas, él está afuera, quizás 13, 14, 15 años, uno no sabe exactamente cuánto, pero él está cuidando las ovejas y en uno de esos, su ira llega a su punto de tope, su frustración, su amargura y su transparencia con Dios. Y le empieza a decir, te odio Dios. Él sabía de Dios, pero diciéndolo directo, te odio. Es como si le está golpeando el pecho. ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? No tengo futuro, no tengo oportunidad, no tengo nada. Y en eso pues derramar su frustración, su amargura, el dolor del rechazo que ha sentido por todos estos años.
Yo creo que en ese momento, de repente, cuando está haciendo, él ve un león que se acerca y le toma una de sus ovejitas, uno de sus corderitos. Y algo en él reacciona, le mira y él se identifica con el corderito. Porque él ve que él es uno que nadie cuida. Y él ve que él es aprovechado como ese corderito. Yo pienso como lo sería yo si yo fuera el ovejero. Viene el león, le lleva al cordero y digo, gracias a Dios que no vino contra mí, que no me llevó a mí solamente el corderito de sacrificio, gloria a Dios. Pero David no. ¿Por qué? Porque él se identificó con ese cordero. Y él decidió, yo voy a ser más justo que dioses. Y él tomó una decisión interna. Si es la última cosa que yo hago en mi vida, yo no le voy a permitir que ese león se lleve ese corderito. Y empieza a correr. Y cuando está corriendo, de repente se da cuenta, tiene una carrera súper rápida. Y de repente se acerca al león y le da un golpe en la cabeza. Y con ese golpe de la cabeza, porque dice, soltó el corderito, león. Para que le pegues tan fuerte, tu mano tiene que ser media tonelada de golpe para darle. Eso es súper fuerza. Y dice, y cuando el león se volvió hacia mí, es como, y el león, si quieres te vas, pero el león, dice, le agarré de la barba, lo mata. Y yo creo que la adrenalina de David es, le agarra su corderito y lo lleva a la manada y él está procesando lo que acaba de pasar. ¿Qué es eso? Se va a su casa, le dice, mamá, no vas a creer lo que recién pasó. Yo estaba cuidando las ovejas, vino un león, se acercó y yo tomó la decisión, yo no voy a permitir que eso tome mi cordero. Y empecé a correr, de repente era rápido, de repente era fuerte, le golpeé fuerte, no tenía miedo y de repente tenía súper fuerza, le maté fácilmente con mis manos. Su mamá dice, wow, hijo, te conectaste a lo que Dios siente hacia ti. Te conectaste con la justicia de Dios. Y algo en David se dio cuenta que eso era real. Porque nos dice, y venían osos, es como el Señor permitía. Al rey le dice, vino un león, viniese oso, ambos, sin problema. Le sigue al oso, le mata al oso con las manos, y él entendió que cuando hay una fiera de afuera que viene a robar y matar corderitos, que la justicia de Dios se levanta para protegerlo porque Dios es así. Y vemos la evidencia de eso en su capítulo, en sus salmos más popular. El salmo de David más popular, ¿cuál es? Salmo 23. Su experiencia personal, su revelación personal. Jehová es mi pastor, no mi general, no mi otra. ¿Por qué pastor? Porque papá era para él, Jehová era para él, lo que él fue para su corderito. Él sintió lo que papá, el pastor, sintió hacia él. No, Jehová es un pastor, no, Jehová es el pastor, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Mi familia, mis padres, todo me han abandonado, pero nada me faltará. Porque Él es mi pastor. La familia me ha fallado. La familia debe servirte como darte tu fuerza, tu fortaleza, tu identidad. Su familia le fracasó, pero en el fracaso Él encontró a papá, encontró al pastor. Jehová, tú eres mi pastor, nada me falta. Y habla de restauras mi alma. Restaurarás, literalmente dice restaurar, fue pasado. Tú has restaurado mi alma. Porque él necesitaba restauración del alma. Porque cuando uno ha crecido bajo ese tipo de rechazo, el alma es golpeado. Él dice, tú eres mi pastor, tú cuidas de todo, aún restauraste mi alma. Sé quién soy. Soy tuyo. Por eso él se identificaba tan de cerca con Jehová. Dice,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Esta parte. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuándo se cumplió eso? En el capítulo anterior. Aderezas mesa delante. Sus angustiadores, ¿quién fueron? Sus hermanos. Sabemos que fueron sus angustiadores porque él nunca puso a ningún hermano en posición de influencia en la nación. No había relación. No eran familia, no eran amigos, eran nada, eran sus angustiadores. ¿Cómo sabemos eso? La próxima frase. Unges mi cabeza con aceite. ¿Cuándo lo hizo eso? Cuando la mesa delante de sus angustiadores fue puesto. Está describiendo lo que había pasado en 1 Samuel 16. Mi copa está rebosando y por eso él podía decretar sobre su vida a causa de la sanidad del rechazo. Dijo, ciertamente el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y encima de eso, en la casa de Jehová voy a morar por largos días. Él esperaba ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes y después también. Ahora, tengo que acelerar el proceso para terminarlo, pero tenemos que por lo menos leer cómo termina esto, ¿no? Para disfrutarlo. Ya saben el relato. David se acerca. Nadie cree en él. Su papá no cree en él. Sus hermanos no creen en él. Su papá dice, tú eres bueno para pan y queso. Él viene y le trae a su hermano Eliab. El otro dice, ¿quién eres tú? Esto es arrogante. Léalo después. Sus hermanos todavía un poquito enojados con él. Este bastardo, le escogieron a él en vez de a mí. El profeta Samuel estará con Alzheimer. Sus hermanos enojados. David, wow, ¿por qué tanta ira? ¿No hay una causa aquí? Y dice, lo llevan a Saúl y le dice al rey, mira, su siervo puede matarle a ese fácilmente. No hay problema, déme la oportunidad. Y Saúl al escucharlo, él piensa, no, ¿este es un chiflado o qué cosa? Pero él tiene que cuidar por si acaso, porque él sabe que él está quedando mal. Él es el rey y él no le está haciendo frente, le va a hablar a este chiquillo. Y dice, mira, hay que poner mi armadura. Y David reconoce un instante lo que está pasando. Tú quieres recibir la gloria por esta victoria, porque Saúl lo está pensando. Si esto le mató fácilmente al león, a este Goliat le va a matar fácil también. El rey ya sabía. Si esto le mata con sus manos, le va a matar. Digo, mira, solo los que están en esta tiendecita aquí van a saber que no soy yo. Ponle, porque su armadura del rey era todo, sabían del rey. De lejos todos iban a decir, wow, nuestro rey ha salido. Después de 40 días de ayuno. No. Y dice, y si no me sale, bueno, vino sin nada, quería darle algo, ¿no? Entonces Saúl dijo, esto va a ser ganancia. Entonces David dijo, bueno, entiendo mi rey, tú quieres, no le dijo afuera con voz fuerte, pero el rey quiere recibir la gloria. No importa, dice, mire rey, ponlo, si puedo andar, si puedo llegar donde está ese gigante, nunca le dijo gigante, es interesante, David ni una vez le dice gigante, solamente incircunciso, un ilegal. Al enemigo él nunca, ay, qué grande es ese. No, es ilegal. Y le dice, se pone, dice, su armadura de Saúl y dice, trató de caminar, pero Saúl era medio metro más alto. Entonces, David dice, mira mi rey, yo quisiera que recibas la honra, todo, la atención por esto, pero no puedo ni llegar. Yo solo necesito llegar ahí. Le voy a matar, no he decidido todo cómo todavía, pero de ese pasaje entendemos que David no originalmente necesariamente tenía la intención de matarle con su onda. Porque él iba a usar su armadura si era necesario, y con armadura no puedes hacer la onda. Y dijo, perdón mi rey, matarle, más fácil matarlo que ir con esto. Entonces, hay todo un mensaje ahí, ¿no?
David, yo siempre tengo que mantenerme transparente. Para tener autoridad con Dios, la transparencia. Otro mensaje. Entonces David sigue y se acerca. Mira, sus hermanos no creen en él, su papá no cree en él, su rey, cuando él le dice, primera cosa, no puedes, tú eres muchacho. Él se acerca a Goliat mismo. Y Goliat, ¿qué cosa le dice Goliat? ¿Qué versículo estamos para ver? ¿Qué cosa le dice Goliat? Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Mira, ni el diablo no cree en David. Es posible que nadie cree en ti, pero tú todavía eres un superhéroe por adentro si queda activado tu plutonio de rey. David, su mamá, su papá, sus hermanos, ni su pastor, ni su rey, ni el diablo creía en él, pero él sabía quién era porque Jehová es mi pastor, era su realidad. Entonces, mira, el diablo, Goliat, ¿qué cosa pensaba en el arma? Le dice, ¿vienes a mí con palos? David seguía siendo ovejero. El ovejero siempre tiene su vara y tiene su bolsita. Él solo estaba trayendo lo que siempre tenía. Dios había ensanchado su plataforma de influencia. David estaba antes en el rebaño, ahora Dios le había dicho, ahora tu rebaño es Israel. Y él vino y solo lo que hizo fue un pastor para Israel. Por eso él lo vio como la misma cosa. Dice, esto es el león que ha entrado, toda la nación, Israel es la ovejita que está... Yo voy a entrar, voy a conectarme con la justicia de Dios y a este le voy a tratar igual como el oso y con el león. Y David, mira, verso 44. David dice, el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat para hablar, sí, tenía ese don de hablar, ¿no? No tenía nada de habilidad, pero su boca era tremendo. Apolión, destructor con la boca, para los que estuvieron aquí durante las sesiones de este fin de semana. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Ahora David está por decirle cuál es su arma y a causa de por qué el Goliat va a estar en serios problemas. David dice, ¿tú crees que te palo mi arma? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él ahora declara su arma. ¿Ves, David? Él solo vive de su identidad de reino. Soy de Jehová, represento los ejércitos de Jehová. Yo me pongo en la brecha como uno que representa a Jehová. Yo miro las cosas, la narrativa legal de esa forma. Todo esto llévalo a tu vida diaria, porque hay ese mismo potencial está en cada uno de ustedes. Y hay una parte importante, verso 46. Mira, antes de derribarle a Goliat, tenía que derribarle su boca al enemigo. Porque el enemigo a muchos de ustedes les viene diciendo, tú no vas a hacer nada, tú ya pasaste la edad. Tú pensaste que eso iba a pasar los 20, no pasó los 25, 30. Tú eres o soltero o soltera o no, eres pobre. O algo te dice, ¿por qué no vas a cumplir con tu destino? Con lo que te fue profetizado. No puedes, etcétera, etcétera. Te lo ha dicho vez tras vez. Y tú tienes que saber ponerte de pie y decirle. Tienes que callarle la boca del enemigo. David le dice. No es que David, mira, te imaginas el filisteo a David. Recuerda, aquí sobre este monte están los israelitas, aquí sobre este monte están los filisteos y todos están observando, wow, este chiquito sin espada, de buen parecer, hermoso, viene caminando así con su padito y el otro, y él está aquí, y el gran, ay, Dios, te voy a alimentar a las fieras, voy a cortar, y yo, entre ellos, wow, y David quizás,
No te enojes tanto, Goliat, suave. No, David, el chiquito, viene. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Un momento ahí nomás, te cortaré la cabeza. La gente, ¿con qué? ¿Tendrá un pocket knife, un cuchillito en su... ¿Con qué va a cortar su cabeza? No tiene ni espada. ¿Qué cosa? David ya sabía, le voy a quitar su espada en pocos momentos. Y te daré hoy los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y daré los cuerpos de los filisteos. David dice, mira, yo estoy ya mirando más allá de ti, estoy mirando a tus ejércitos. A ti ya te vencí. Hay unos 1000 de ellos próximamente. Sus cuerpos de ellos va a estar regado. ¿Te das cuenta qué tipo de persona era David? Venimos llevando el tema esta semana. Lo que tú piensas acerca de Dios es la cosa más importante acerca de ti. Cuando tú sabes que Jehová es tu pastor, todo cambia. Cuando tú sabes lo grande que es, lo justo, lo bueno, esa canción, mi Dios es grande, mi Dios es... Cuando tú lo respiras a lo más profundo, todo célula a nivel subatómico, las cosas más internas de ti, a todo nivel, tú lo recibes eso y lo sientes, tú eres una persona diferente. David fue así, dice, mira, cuando termino contigo, voy por tus ejércitos. ¿Cómo sabemos que eso fue impactante? Porque corriendo arriba dice en el versículo 51. Estamos por terminar pronto, pero tenemos que deleitarnos de esta parte. Versículo 51, la última parte, después que él corta la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Por qué? Porque él ya les había profetizado la muerte de ellos. Él en su declaración profética dice, no solo mi destino está seguro y no solo vas a morir tú, pero cuando termino contigo voy para allá. El enemigo cuando te viene a decir, tú no vas a hacer eso, no vas a hacer eso, dice, no solamente voy a cumplir con lo que Dios ya me da, estoy pensando nuevas cosas todavía. Tienes que venir en el espíritu contra ese enemigo que te reta de esa forma. Y los filisteos cuando vieron caer al gigante dijeron entre ellos, viene a seguirnos a nosotros ahora. ¡Ah! Por eso David dice, ustedes saben la canción, uno hace correr a 1000, ¿sabe dónde vino eso? Palabras de David. No, nosotros a veces sentimos nuestra energía y cantamos, hacemos correr a 1000, pero nadie ha hecho correr a 1000. David sí. No era por la fe, nada. Por eso, ¿por qué? Porque él tenía otra perspectiva de quién era Dios. Normal y subnormal por el rechazo que había recibido. Ok, hay que terminarlo. ¿Dónde estamos? Te cortaré la cabeza. Ok, 41. Y sabrá todos, 47 estamos, sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. Recuerdo, desde Jehová, Jehová. Él vive del reino, su identidad del reino, la misión del reino, la narrativa del reino. Por eso entra el mandato de los 7 montes. Los otros escucharon esto estos últimos días. Y aconteció, verso 48, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Importante e interesante, porque el filisteo, el enemigo, el gigante en tu vida, trata de todas formas posibles de intimidarte. Pone su armadura, mira, se sobredimensiona, ¿no? Y después, con su boca, ¡ay! Cuando te voy a, o vas a... Y después, cuando eso no funciona, dice, se acerca como para hacer eso con David. David, ¿oh sí? David dice, corre más rápido hacia él. A ver quién llega primero. David no se permite intimidar, ¿es la palabra?
ni con su armadura, ni con su boca, ni con su presencia. David dio prisa porque él no tiene ninguna duda de quién gana. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra. Mira, yo creo que David está tan cansado de este bocón, dice, ¿qué es la cosa? Mira, cuando está corriendo él, cuando está recién, a ver con qué le voy a matar. ¿Qué es la cosa más pequeña que puedo encontrar aquí? Aquí una piedrita, con este le voy a matar a este bocón. Entonces, él agarra una piedrita y la tiró con la orilla e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. Yo leí acerca, si quieres tirar con onda una piedra que quede clavada en la frente, es súper fuerte. Eso requiere súper potencia, súper energía. Y dice, y cayó sobre su rostro. Normal, si le das aquí, cae para atrás. Pero David le dio aquí y el gigante, ¿a dónde? A los pies de David. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Mira, se imagina por un momento, un minuto, tenemos que entrar pues a disfrutar este relato. Se imagina otra vez, los varones de Israel mirando. Están aquí los de Filisteo, están viendo que corren el uno al otro, le ven al otro a agarrar una piedrita así y le tira y aquí los de Israel creo que están, esto va a ser sangriento, esto va a ser horrible, no quiero mirarlo, no quiero mirar, no, y el otro le dice, hoy, ya está muerto, ya, yo sabe, no, el grandote está muerto, ¿qué? Se mira en el, dice, yo sabía que había otro nivel. Y ellos empiezan, así dice la Biblia, vamos a leerlo, dice. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. David está ahí, no quiero que crean la gente, quizás está noqueado, quizás está engañando, no voy a hacerlo bien claro. Le corta la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyendo, David levanta esa cabeza. Estamos hablando violentamente, yo sé. No queremos cortar cabezas en lo natural, pero en el espíritu sí, ¿ya? Le saca esta cabeza y dice, muchachos, ¿esto era el problema? Y el impacto de un hombre recibiendo victoria. Verso 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron. Les dije, ¿no? ¡Cuá, cuá! Los cobardes de Israel se convirtieron en los valientes de David. Después se lee de los valientes de David, dice, uno está ahí, ve, está en un pozo, un oso pozo de nieve y ve un león, dice, uno se tira ahí y lo mata con sus manos. Uno se acerca a un gigante, lo mata. Dice, David tenía 30 super valientes, tenían miles de valientes, pero 30 super, dice, uno, y eso después, ¿ya? Uno fue a batallar contra los filisteos y mató a 300. Pero dice, te imagino uno y mata a 300, valiente. Pero él no dice, pero no llegó a ser uno de los 3, porque había los 30, después había los 3 valientes, súper valientes. Dice, uno de ellos, Shama, creo que es su nombre, para ser uno de los 3, dice, una vez levantó su lanza y terminaron 800 filisteos en su lanza. Y cuando terminan, hay 800 filisteos muertos. Eso se tenía que hacer, sí, hecho pinchos ahí, pues. Eso se tenía que hacer. La pregunta uno se hace es, ¿dónde estaban estos varones? Porque eran bastantes. Habla después que vinieron a David y tenían una habilidad, dice, los hijos de Gad tenían rostro como león, corrían como venado, y eran 11 de ellos que cubrían todo un territorio grande. Corrían como venado, rostros de león. Venía un maleante, un terrorista allá. Se va allá, levanta, vuelve a casa.
¿Dónde estaban? Eran cobardes de Saúl, porque tenían una visión limitada de quién es Dios. Lo que tú piensas acerca de Dios es la cosa más importante acerca de ti. Lo único que había cambiado, ellos tenían otra perspectiva. Ellos estaban, mira, yo sé que tenemos que terminar, pero esto, mira, aplicación para nosotros. Vemos muchos enemigos en el mundo también. Hay el Goliat en los artes, ahí está Jezabel. Hay el Goliat en la educación, el humanismo. Hay el Goliat, corrupción que está en gobierno. Todos dicen, no se puede, no se puede. No se puede con todas estas 7 áreas de la sociedad. Uno dice, Cristo, bueno, Cristo vuelva pronto, Cristo vuelva. No se puede, gigantes nos están haciendo. Oh, por favor, Cristo vuelva. Saúl era el primero en inventar la doctrina del rapto anticipado. Porque Saúl el rey decía, mira, no se preocupe Israel, Jesús viene pronto a rescatarlos. Y la gente esperando y no vino un rescate. Estamos en los mismos días. La creación misma gime con dolores de parto buscando la manifestación de los hijos de Dios. La creación es más inteligente que la iglesia esperándole a Cristo. La creación dice, David viene primero. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Dios quiere darnos esa victoria, pero cuando ellos vieron el ejemplo de David, todo cambió. Quiero pedirse que se pongan de pie porque tenemos un acto más para hacer.